Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Márcio Borges, sou professor do DAT, Departamento de Administração e Turismo, do Instituto Multidisciplinar aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, então essa é a minha apresentação. Hoje a gente vai dar continuidade a uma atividade que está prevista dentro da semana da Mostra Científica Online. Na verdade, é a segunda temporada. Nós já tivemos a primeira, tá descrito os vídeos aí da primeira temporada no canal, e a gente iniciou com a professora Mariana na semana passada essa segunda temporada. Bom, a minha atividade de hoje chama-se Painel Internacional. É um painel onde alguns colegas professores latino-americanos, eles trazem temas que são ligados à área de pesquisa de cada um, sob uma temática que é a temática do painel, que é a sustentabilidade diante dessa nova normalidade, né? Essa questão da pandemia que a gente está vivendo. Como é que a sustentabilidade pode ajudar a fazer com que a gente ultrapasse esse período e como é que vai ser a nova normalidade. Então essa é a preocupação de alguns colegas pesquisadores. Esse painel ele é mediado pelo reitor da Universidade Autônoma de Guerreiro, lá do México, sediado em Acapulco, e conta com alguns colegas latino-americanos. Nós formamos esses professores uma rede que desde o ano passado é composta por alguns colegas. Tem eu do Brasil, tem colegas da Colômbia, Venezuela, México, Espanha. Então, nós formamos uma rede chamada Rede TICS. É Rede Internacional de Tecnologia, Inovação, Competitividade e Sustentabilidade. Então, nós tratamos de temáticas que tem essa linha sobre a sustentabilidade. No caso, a minha é mais empresarial, mas vocês vão perceber ao longo dessa apresentação que tudo está ligado, né? Bom, o que é mais interessante também dizer para vocês, alunos de graduação, de mestrado, professores, colegas que queiram fazer pós-doc, o pessoal lá da UAGRO está de braços abertos para receber vocês. É só falar comigo que eu faço essa ligação. Eu sou o gestor do acordo internacional da UAGRO com a Rural. Então o intercâmbio é bem válido, ele está previsto nesse acordo. Tá? Pós-doc, por exemplo, quem queira fazer pós-doc. Eu fiquei na casa da universidade, que fica a uma quadra da praia de Acapulco, é muito boa, é bem localizada. Acapulco é uma cidade muito bonita, é muito turística, lembra muito o Rio de Janeiro, nas belezas e também nos problemas, né? O que mais que eu tinha que falar para vocês? Então o painel vai ser de um colega colombiano, ele vai trazer a temática sobre mudança climática. E aí, no final de tudo, a gente conversa sobre o tema do colega, tira dúvidas, quem queira fazer perguntas. A gente pode contextualizar a realidade que ele traz da Colômbia com a do Brasil, que é muito parecido nesse sentido. E é isso, a mostra científica ela é feita com muito carinho por alguns professores. A minha participação ela está gravada. Esse encontro foi realizado no dia 1º de julho. E mais para frente eu passo o meu vídeo para vocês assistirem também, enfim. Mas eu acho que o momento agora é trazer gente de fora, gente que possa também, com formações diferentes da nossa, para poder conversar sobre uma mesma realidade, um mesmo problema, mas com outro olhar. Isso é muito bacana, essa troca dos saberes, né? E é isso, pessoal. Aproveitem e sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. É isso aí. Tchau. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al panel internacional
la sostenibilidad ante la nueva normalidad, organizado por la Universidad Autónoma de Guerrero a través del Centro de Innovación, Competitividad y Sostenibilidad. Participan como parte de los comités tutorales de los estudiantes. Asimismo, este evento es coordinado por la Red Internacional en Tecnología, Innovación, Competitividad y Sostenibilidad, REDITICS, misma que fue creada el año pasado en nuestro tercer Congreso Internacional. Bien, pues agradecemos desde luego la presencia de todos, de todo nuestro distinguido auditorio. Voy a presentar a nuestros muy distinguidos panelistas. Voy a iniciar con el doctor Juan Pablo Rodríguez Miranda. Él es profesor titular de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Juan Pablo, muchísimas gracias por su participación. Tenemos también al doctor Mauricio Andrés Ruiz Ochoa. Él es profesor titular de la Coordinación de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías de las Unidades Tecnológicas de Santander, Bucaramanga, Colombia. Gracias, doctor Mauricio, por estar presente en este panel. El doctor Marcio Silva Borges, profesor titular del Departamento de Administración y Turismo de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil. Muchas gracias, doctor Marcio, por estar apoyándonos en este importante evento. Tenemos también al doctor Eury José Villalobos Ferrer. Él es presidente de la Red de Educación de Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación de Venezuela. Muchísimas gracias por participar. Como podemos ver, pues todos somos parte de esta gran comunidad de académicos de América Latina, trabajando juntos en torno a temáticas afines, como es la competitividad, la sostenibilidad, la tecnología y la innovación. Este evento va a ser moderado por nuestro muy distinguido rector, el doctor Javier Saldaña Almazán. Bueno, en tanto el doctor Javier da inicio ya al trabajo de los profesores, pues podemos comentar que el doctor Juan Pablo Rodríguez Miranda, el doctor Marcio Silva Borges, también son profesores aquí de nuestra universidad. Ellos participan en los comités de nuestros estudiantes, en los comités tutorales. Saludos a nuestros estudiantes que seguramente están atentos al panel. También ellos están realizando una estancia postdoctoral junto con Mauricio y el doctor Juan Pablo aquí en nuestra universidad. Tienen programados algunos cursos también con nosotros. Y el doctor Eury, bueno, pues con él vamos a trabajar de manera conjunta en la red que él coordina, que él dirige también. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, que como yo les comentaba hace un momento, nuestro rector es un académico joven que ha llevado a nuestra universidad a un cambio sustancial, muy importante, y que a pesar de las adversidades, él siempre está pendiente para trabajar en favor de la academia y de la universidad. Es una persona que tiene un compromiso por la superación del estado de Guerrero. No solo su universidad, sino está pendiente ante esta pandemia. La Universidad Autónoma de Guerrero siempre ha estado pendiente por la salud de todos los guerrerenses. Pues le damos la bienvenida y saludamos al doctor Javier Saldaña Almazán, nuestro rector. Muchas gracias, doctora, compañeros
pues somos académicos, a todos les agradezco mucho esta oportunidad. Estuve en otra ciudad hace rato en una reunión con el señor gobernador y bueno, el traslado ahí se hizo un poco extenso el tiempo, pero listo, doctora, para poder llevar a cabo este panel internacional sobre la sostenibilidad ante la nueva normalidad. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya hemos presentado a nuestros 4 ponentes de nuestros países hermanos, de Colombia, Venezuela, Brasil. Todos son académicos muy distinguidos que forman parte de nuestra red, la red IPIX, que el doctor Javier Saldañas es parte también del consejo académico de esta red. Comentamos que ya tenemos en cada congreso un libro, uno dedicado a Brasil, con Marcio, ¿verdad? Segundo libro, el tercero a Colombia, y bueno, pues vamos a seguir trabajando juntos. Pues adelante, señor rector, él nos distingue con la moderación, entonces tenemos aquí la participación ya de nuestros ponentes con sus respectivos temas. Pues, muchas gracias, doctora Xochitl Astudillo, muchas gracias por la oportunidad de estar en este evento tan significativo para los universitarios guerrerenses, pero también hay muchos mexicanos que nos ven en el extranjero, obviamente guerrerenses que están allá y que pues se están nutriendo con la participación de todos ustedes. Pues seguramente pues ya tienen el orden del día y bueno, vamos a entrar en la ronda 1 sobre este panel internacional sobre la sostenibilidad ante la nueva normalidad. Bueno, hoy le damos la palabra al doctor Mauricio Andrés Ruiz. Por favor, tiene usted su participación. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la invitación, doctor Javier. Invitados, panelistas, muchas gracias por compartir. Doctora Xochitl, muchas gracias también por la invitación. El tema que le voy a tocar un poco hace contexto con lo que tiene que ver con ese cambio climático y el tema de la sostenibilidad, entendiendo de alguna manera que ese cambio climático, ¿qué es? ¿Por qué está presente? Y de alguna forma, ¿eso cómo nos está afectando? Entonces, como me presentaba el doctor Javier, mi nombre es Mauricio Andrés Ruiz Ochoa, hago parte de las unidades tecnológicas de Santander y resido en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Entonces, en el contenido de la presentación va a estar relacionado precisamente con ese antes y ese después de este tiempo de pandemia, siguiendo un poco como la perspectiva de lo que presentó el doctor Juan Pablo, en el cual nos hablaba de antes, durante y después. ¿Por qué no me quedo en el durante? Porque como estoy hablando de un contexto que es cambio climático y ese cambio climático tiene un condicionante que es el tiempo, entonces cuando hablamos de tiempo, el tiempo del cambio climático me implica mínimo 100 años, entonces no estoy durante, sino que hablo después. En ese contexto, ¿cómo ese sistema climático interactúa? Océano, atmósfera, suelo, personas. Y si ustedes se dan cuenta, todo tiene que ver con todo está ligado. Entonces, entender un poco que hablar de cambio climático tendríamos que retomar y revisar que nosotros como planeta, la vida en el planeta más o menos oscila en unos 4.000 millones de años, de los cuales hace 200.000 años apareció el hombre. Y el cambio climático se viene tocando desde el año 1824, cuando Fourier habla de que si no hubiera atmósfera, la Tierra fuera más fría, pero fue quedando allí. Solo a partir del año 75, con el artículo de Broecker, donde enuncia lo que ocurrirá si no se toman acciones. Y Broecker y otros es los que se conocen como el padre del cambio climático. A partir de ahí es cuando comienza a tener fuerza y podemos ver el desarrollo en toda su historia, cómo esto ha ido evolucionando hasta nuestros días. Entender esto implica, entonces, conocer de alguna manera el sistema climático. Ese sistema climático está dominado principalmente por dos fuerzas, que son la radiación solar y la gravedad.
En estas hay unas interacciones donde la atmósfera interactúa con el océano, con el continente, con los ríos, hay ciertas condiciones, hay escalas, y entonces aquí aparece algo importante. El cambio climático está asociado netamente a temas del tiempo, cómo el tiempo comienza a ser fuerte en este contexto. ¿Y cómo entendemos eso? Entonces debemos entenderlo desde dos momentos. Uno, la atmósfera. Nuestra atmósfera, aunque es delgada, dentro de ella existen diferentes capas. La más próxima a nuestra Tierra es la troposfera, en la cual se forman las nubes, en las cuales tenemos la vida. Hay una relación donde la temperatura disminuye con la altura, seguido está la estratosfera, la mesósfera y la atmósfera. No me voy a concentrar mucho en eso, lo dejamos más para el tema de discusiones, pero la atmósfera está jugando un papel muy importante ahí en la sostenibilidad y en el mantenimiento de la vida en el planeta. Otro contexto del cual se habla muy poco es el cinturón que transporta calor o la circulación termoalina, que es el que se encarga de transportar el calor desde los trópicos hacia los estratrópicos. Y esa es una de las razones por las cuales Londres y Europa tienen un clima distinto al de Canadá, estando estos a la misma latitud. Ya se dio un momento en el cual ese cinturón o ese transporte de calor se vio irrumpido, y en Europa se dio una pequeña edad de hielo. Entonces, ese transporte, ese flujo de calor es importante tenerlo presente. Entonces, en ese contexto, la variabilidad climática y el cambio climático se puede ver desde unas esferas planteadas por Hill en el año 2000, en donde a través de un espectro de frecuencias dice, mire, cambio climático son escalas centenales, necesitamos mínimo 100 a 400 años para comenzar a ver respuesta. Por debajo de ese cambio climático hay otras escalas donde está la variabilidad climática y el tiempo climático. No me voy a detener allí. Aquí presento también el esquema donde Broecker manifiesta cómo existe esa tendencia en aumentos en CO2 y aumentos en temperatura. Es decir, ya hay unas evidencias que nos están mostrando ese cambio climático. En otras palabras, lo que nos está diciendo el cambio climático es la tendencia que requiere de unos largos periodos de tiempo, que hay que adaptarse a esas condiciones, y la variabilidad climática la vemos entonces como esas oscilaciones o esos valores anómalos en magnitud que aparecen en ciertos periodos y que están asociados a distintas escalas, ¿cierto? Entonces, en una escala temporal, local, podríamos hablar del tiempo climático. En una escala más regional hablaríamos de la variabilidad climática, pero ya en una escala planetaria obligadamente necesitamos hablar de ese cambio climático con las respectivas tendencias y con los respectivos avances. ¿Esto qué significa? Que si en un esquema donde en la línea negra nos representa el promedio, ¿cierto? Y en el cambio climático, es decir, en ese largo periodo de tiempo, lo que hacemos es que esa media se corre. Si se corre la media, entonces en ese futuro clima, ¿qué podemos tener? Podemos tener o climas mucho más fríos o climas mucho más calientes, ¿o cierto? Más calientes o menos fríos. O sea, hay una modificación en ese cambio. Otro problema, ¿cuál puede ser? Que no se cambie el promedio, sino que se aumente la variabilidad. Es decir, si cuando cambiamos el promedio tendríamos un planeta mucho más caliente. Cuando cambiamos la variabilidad, lo que haríamos es que aparecerían registros extremos en algunas partes, ¿sí? O la otra forma es que no se cambie la forma, sino que aparezcan entonces unas asimetrías, es decir, registros históricos nunca presentados, ¿cierto? Incluso este es un esquema que muestra el mes de junio como uno de los meses donde se ha aumentado los registros de valores más altos en temperaturas a nivel planetario. A nivel Colombia, ¿qué hemos encontrado? Por ejemplo, en Colombia se tienen varios escenarios planteados desde el IDEAM, que es el Instituto de Estudios Ambientales del país, en donde un escenario desde el año 76 al 2005 lo consideran como un escenario base o un escenario promedio. Del 2011 al 2040, en la época que estamos, lo que logramos visualizar es que la temperatura está aumentando, es decir, en promedio nuestro país se está calentando, y eso es parte de todo. ¿Con qué contamos además? Contamos ya con una ley, que es la ley
1931 del 2018 y una política nacional de cambio climático. En el tema de la política nacional es muy importante porque es la que permite de alguna manera la apropiación de los recursos destinados en función de esta sostenibilidad y de que el cambio climático de alguna manera lo comencemos a podamos ir adaptándonos y mitigando. ¿Esto cómo se ve? Desde el impacto ambiental. Si nosotros consideramos el ambiente validado entre 0 y 1, donde 1 nos representa esa máxima o ese valor de calidad ambiental excelente, ¿qué podemos estar viendo? Que con el paso del tiempo el ambiente está desmejorando sus condiciones. Ahora, cuando comienzan a aparecer proyectos en cualquier espacio del tiempo, ¿cierto?, que son producto de ese desarrollo y que es una necesidad que hace partícipe para que la sociedad se pueda adaptar. Entonces, eso va a generar, por un lado, algunos impactos que pueden ser negativos si la curva se desciende aún más, o positivos si hablamos, por ejemplo, en la parte social, generación de empleo o algo que permita mejorar las condiciones del ambiente. Esto, entonces, ¿cómo lo entenderíamos? Desde ese desarrollo sostenible se debe favorecer el ambiente, se debe estimular el tema de valores. Y aquí hay algo importante. Cuando hablamos ya de la sostenibilidad, desde ese gran contexto, de ese macro contexto del clima, que es el que domina todo, debemos entender que hay algo importante y es estimular en las comunidades, porque esto del tema del cambio climático hay que bajarlo, hay que llevarlo a las esferas de las comunidades, o sea, del individuo, porque yo con mis acciones puedo de alguna manera contribuir en ese desarrollo día a día de disminuir los impactos de ese cambio climático. Es decir, aquí aparece un tema no solamente social, sino que aparece un tema cultural. Es imperante y escuchar, por ejemplo, estamos hablando del cambio climático y ya tenemos cifras, por ejemplo, lo que el doctor Juan Pablo nos mencionaba de esos volúmenes de residuos, y encuentra uno en la calle todavía gente que se quita el tapaboca y lo tira a la calle, o que el número de vehículos que se estén produciendo hoy en día venga en ascenso. ¿Dónde está nuestro proceso de asimilación cultural? Y mejora la salud para favorecer ese desarrollo sostenible. Es decir, aquí necesitamos la integración de todos. Esto no puede ser un rompecabezas donde el planeta vaya por un lado, la gente trabaje de otro, todos los temas de paz, de prosperidad, de solidaridad, todo tiene que estar integrado. Y eso se ve desde lo que ahorita también manifestaba el doctor Juan Pablo, los objetivos del desarrollo sostenible. Y esos objetivos de desarrollo sostenible, si los concentramos, están en el tema de la biosfera, o sea, toda la parte de clima, toda la parte de la vida, la sociedad y la economía. Cómo todo esto debe engranar para que desde los territorios se permita ese avance en ese cambio climático. Sobre todo porque solo tenemos un planeta. Y muchas gracias.